En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María, y por las benditas almas del purgatorio. Hoy tenemos la alegría y mis felicitaciones aquí a este matrimonio joven, el matrimonio de César y Yubeli. Están cumpliendo sus 10 años, o ya lo han cumplido hace escasos días, y como una costumbre muy buena y muy católica, por supuesto han pedido una misa con motivo de sus 10 años de matrimonio. Entonces, muchas felicitaciones no solamente a ellos, sino a su niñita y aquí a la mamá de Yubeli, a una de las suegras. Entonces, muchas felicitaciones, y son estas lindas ocasiones y esos lindos actos para pedir bendiciones de Dios, porque el matrimonio es importantísimo, es un sacramento, por lo cual es algo muy santo y tan insultado, tan vilipendiado y tan destruido hoy en día con todas estas costumbres modernas y todos estos excesos modernos. Cómo se daña el matrimonio y en muchos seres humanos se pierde, aún que tuviesen o que digan tener un sentimiento católico, sin embargo se pierde la verdadera dimensión de lo sagrado que es y de las responsabilidades que implica ante Dios para llevar un santo matrimonio. Por lo cual quería repasar, como más de una vez lo hacemos, sobre todo con motivo de las bodas, aunque aquí sea un aniversario, quería repasar las cosas lindas, correctas, lo que es correcto y lo que es bueno, que enseña Dios en todo lo que tiene que ver con este santo sacramento, y cómo el mundo moderno hace todo lo contrario, predica todo lo contrario y invita a la perdición, en definitiva, porque ese estilo de vida moderno contra Dios, contra el catolicismo, contra el sacramento del matrimonio, que ahora estoy hablando, en definitiva, sabemos que lleva a la condenación eterna, y con eso no se juega. Los hombres hacen mucho mal uso de la libertad y dañan las cosas más sagradas de Dios. La familia, el matrimonio, el sacramento del matrimonio son de las cosas más sagradas que Dios nos ha dado a los católicos, y por dañar esas cosas con un mal uso de la libertad, más tarde o más temprano, y sin ninguna duda, y con justicia, porque es justo que así sea, esas consecuencias se pagan. Aún consiguiendo, supongamos, problemas X de un matrimonio, aún consiguiendo el arrepentimiento, las cosas se pagan, porque Dios es perfecto. Aún consiguiendo la salvación eterna, salvo un arrepentimiento absolutamente excepcional en cuanto a lo grande, que podría cubrir toda la deuda, pero aún consiguiendo la salvación eterna, aún considerando todas las cosas malas en contra del matrimonio que pueden pasar, todo se paga. Porque aún salvándose en el purgatorio se paga también, y se paga muy duramente. Uno está salvado, bendito sea Dios, pero hay que ver lo que son los castigos del purgatorio, y bien merecidos que los tenemos por nuestros pecados. Entonces el mundo o paga esos desórdenes contra el matrimonio con la condenación eterna para siempre, ni hablemos, un horror, o se paga hasta el último centavo, y es justo que así sea en el purgatorio. Entonces es muy bien para nuestros espíritus considerar las cosas buenas de Dios y poner lo contrario que invita a hacer y que tristemente muchas personas hacen en el mundo de hoy contra el matrimonio y en la vida mundana. El paso previo, para empezar, voy a tratar de tocarlo lo más breve posible, pero dejar enseñanzas firmes. El paso previo al matrimonio, por supuesto, es el noviazgo. Y el noviazgo tiene que ser un noviazgo católico y en las edades adecuadas para tener novio. No, mi niña tiene 14 años, tiene un noviecito. ¿Pero qué es eso? Si a los 14 años no se va a casar ni por casualidad. El noviazgo es para ver si uno se casa o no se casa, punto. No el estilo moderno de pasar el rato. Pasarla bien, sí, pasarla bien. ¿A costa de qué? No hay reglas fijas, pero una edad oportuna es por lo menos habiendo terminado el bachillerato, porque las costumbres modernas es casarse bastante más tarde que en comparación a cuando lo hacían nuestras abuelas, por ejemplo, nuestras bisabuelas. Se solían casar mucho más temprano. Hoy las costumbres han hecho que se casan un poco más tarde. Entonces es algo que tiene que estar cercano, según las costumbres, a la fecha del matrimonio. El candidato, bienvenidos católicos, nuestra imperfección, jamás se fija una jovencita o un joven, o casi jamás, en las cualidades ante Dios, que son las más importantes,
del chico que me gusta o de la chica que me gusta para el noviazgo. No, me gusta, está bien que le guste, pero tiene que ver cómo es ese chico antes que nada ante Dios. Como lo dije hace poco, una jovencita cumplió 15 años y pidieron a misa y también yo charlé de algunos temas relacionados. No, mi novio es ateo. ¡Ateo! ¿Cómo se va a poner una chica que se llama católica de novia con un chico ateo? Son cosas que realmente a uno no entran. No, mi novio es mormón. ¡Mormón! Una chica católica, etcétera, etcétera. Entonces la primera cualidad, además de gustarle, que se tiene que fijar, y si no, no es el candidato. Si no, fracaso asegurado. Si aún tomando ciertos resguardos hay muchos problemas en los matrimonios, imagínense si uno ni siquiera toma resguardos. Casi ninguna joven y casi ningún joven varón se fija antes que nada cómo es la persona que le gusta para el noviazgo. Casi nunca se fijan cómo es ante Dios y cómo es ante el catolicismo. Y es importantísimo. Todo está mal si no. No, mi novio prefiere morirse antes de rezar un santo rosario. ¿Y usted se quiere casar con un chico así? ¿Cómo va a ser ese papá de sus niños después? Si prefiere morirse antes de rezar un rosario, prefiere morirse antes de ir a la Santa Misa, hablamos la verdadera misa, no la misa moderna. Prefiere morirse antes de confesarse. ¿Pero qué futuro va a tener eso? Y otro punto que es imposible no recalcarlo en el noviazgo y que creo que un sacerdote peca, hace un pecado el padre si no dice esto, es la pureza. La virtud de la pureza y la virtud de la castidad en el matrimonio. Todo lo contrario a lo cual invita el mundo de hoy con la fornicación. La niña o el joven católicos, noviazgos puros. Basta del desorden y hasta del desastre del mundo de hoy. La pureza con total vigencia en ese noviazgo. Y si no, yo soy cualquier cosa menos un hijo de Dios y una católica o católico. Y la pureza exige, siempre fue y como debe volver a ser y seguir siendo, llegar virgen hasta el matrimonio, punto. Eso es lo correcto, tanto para la niña como para el joven, llegar virgen hasta el matrimonio. Y si no, nuestra vida es cualquier cosa y vamos a pagar las consecuencias. Ahí tienen 2 conceptos o 3 de la etapa previa. Pasemos directamente al sacramento, al santísimo sacramento del matrimonio, todas las cosas creadas por Dios en su única religión, el catolicismo, en su única religión verdadera. El primer punto, por el desastre en que vivimos hoy, es decir, la sencillez, parece tan evidente, y hoy no, porque todos los medios de comunicación, en los colegios, en las universidades, está al máximo el intento de la perversión de esas pobres almas. Y esto tan básico, quiero decir, contra la perversión que vige hoy en día es hombre y mujer, punto, demasiado evidente, demasiado básico. No la atrocidad de estar fomentando la homosexualidad, pero por favor, es demasiado evidente cómo Dios ha creado las cosas, demasiado evidente. No hay que perder, no deberíamos tener que perder ni tiempo en decir estas cosas. Y con el mundo tan espantoso que se ha creado y que sigue creándose, hay que recalcarlas. Basta de atrocidades. Hombre y mujer es demasiado básico. Hombre y mujer. No esta cosa tan que se practica o que se difunde, por lo menos hoy, al infinito, como en ninguna época de la humanidad. Yo lo he dicho alguna otra vez, me resucito. Un romano de la época más corrompida del Imperio Romano le muestro lo que es hoy en día, de la época en que también tenían el desastre de la homosexualidad, me lo resucito y no me creería el nivel en que nos manejamos hoy. Y de tiempos finales, muy probablemente de tiempos finales que parecen los nuestros. Más corrupción no puede haber. Otro punto, el sacramento, el santo sacramento del matrimonio. Nada que ver con el estilo mundano, nada que ver para la vida de un verdadero católico. Las cosas malas sí se pueden maldecir. El maldito concubinato. Y aquí en Colombia, lo he dicho más de una vez, más que en mi país, les gusta usar palabras que son más suavecitas.
En vez de decir las cosas de frente, no, unión libre. Suena más lindo. Parece hasta interesante. Unión libre. Concubinato, como siempre se llamó eso en nuestra cultura católica de la grandísima España, nuestra amada madre patria. Concubinato, qué unión libre. Suena más intelectual. La libertad, unión libre. Concubinato, pésimo. O matrimonio civil. ¿Qué matrimonio civil? El matrimonio civil vale absolutamente nada a los ojos de Dios. O yo me caso en la Santa Iglesia Católica, o no vale nada ese matrimonio civil. El sacramento, o no vale nada lo otro. Sigamos ahora un punto importantísimo, que es un desastre a más no poder, la vida mundana y el mundo de hoy. El fin más importante de todos, 1000 veces lo he dicho y 1000 veces lo diré, tener hijos. Dios ha hecho el matrimonio para sí tener hijos, y muchos, y muchísimos hijos. No como este maldito mundo moderno que hace el matrimonio o pretende hacerlo, matrimonio para no tener hijos, todo al revés. Soy católico, soy hijo de Dios, el matrimonio lo creó el Todopoderoso para sí tener hijos, no para no tener hijos. La malditísima, no maldita, anticoncepción o planificación. Pecado mortal de aquellos que manda derecho al infierno para toda la eternidad si uno no cambia, no se arrepiente y no se confiesa. Y como el fin más importante de todos es ese, al punto que lo hace inválido al matrimonio, si vienen dos jóvenes, engañan al sacerdote, pongamos, y no le dicen que no querían tener hijos, y el sacerdote le hace toda la ceremonia, canto gregoriano. Es absolutamente inválido el matrimonio, por más de que el sacerdote no se dé cuenta, si no se quieren tener hijos. Ahí tienen un punto para recalcar lo importante que es el tema de tener hijos. Dios creó el matrimonio antes que nada para tener niños, no para no tener niños. Su mente, su cerebro está en cualquier cosa, lo que realmente es el matrimonio. Yo me caso para sí tener hijos, no para no tenerlos. Si yo me caso, no, yo voy a tener hijos si tengo ganas sí, y si no tengo ganas no. No, mijito, usted no va a inventar lo que es el matrimonio. El matrimonio está inventado por alguien que es un poquito más sabio que usted, que se llama Dios. Y el matrimonio es para sí tener hijos. Usted no puede inventar lo que las cosas son. Si usted se casa, está muy bien, pero usted le debe hijos a Dios. No es que es libre, usted le debe hijos a Dios, porque para eso hizo Dios el matrimonio y no para otra cosa. Es el fin más importante de todos. Si alguien es estéril, no habrá nada de culpa, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando cuando no se quiere tener hijos y cuando se hace la malditísima anticoncepción y planificación para otra, o la esterilización de seres humanos. Pero es el colmo. Dios me da mi cuerpo sano y yo me corto parte de mi cuerpo, el varón y la mujer igual, para no tener hijos. Eso es el colmo. ¿Qué dignidad el ser humano tiene eso? ¿Qué hipocresía el mundo de hoy? Tener el cuerpo sano y dañarse el cuerpo que Dios me dio sano para no tener hijos. Insoportable cosas así. ¿Y cómo se hacen? Esterilizar hombres, esterilizar mujeres con vasectomía, pomeroide o lo que sea. Y la familia numerosa, con muchísimos niños, como fueron hasta nuestros abuelos y hasta nuestros bisabuelos, porque el quiebre del católico no es siglos atrás, el quiebre se dio en la maldita década de los 60. Ahí se fue el gran quiebre de lo que hemos sido los católicos, inclusive con esta falsa religión moderna que nos han inventado con el Concilio Vaticano II, que eso no es catolicismo, no es catolicismo eso. Catolicismo es lo que hacían nuestros abuelos e intentamos mantener nosotros. El quiebre fue ahí, en esto que hablamos de la familia, en la década de los 60, fue cuando se incentivó al máximo la anticoncepción y la esterilización de los hombres y mujeres. Todo al revés. Yo tengo que tener una familia numerosa, salvo que no pueda por ser estéril. Pero si yo puedo tener hijos, tengo que tener como meta una familia bien numerosa, porque así son las cosas Dios, porque es una obligación ante Dios, porque es hermoso además. Vean si no las fotos de familias numerosas que yo pongo un poco por todos lados en nuestra capilla.
para que vean lo que son católicos que entienden que tienen que tener muchos niños. Porque aquí a Colombia lo han dañado peor que a mi país, con el tema de no tener niños. Ya lo he dicho, pero son frases fuertes, pero que impactan y espero que impacten en sus espíritus. En mi país, nadie tiene hijos, salvo los que van a misa en latín. Va de lleno. Si yo soy un católico que entiendo y quiero ir a la misa en latín, la misa verdadera, va de lleno si soy casado, muchos hijos. Si no, es una mentira lo mío. En mi país, repito, nadie tiene hijos, salvo los que van a misa en latín. En Colombia, nadie tiene hijos, ni siquiera los que van a misa en latín, pero ya es una cosa de locos. Yo no sé qué han hecho otros padres años atrás. Hace 30 años que este país tiene este tipo de apostolado de la verdadera misa. Y acá no hay familias numerosas. Hay que ver la cantidad de familias numerosas que hay en todos los otros países. Entonces, si yo me caso, estoy obligado a buscar la familia numerosa, pero además no seamos, y me disculpan la palabra, pero no seamos estúpidos. Parece que estuviésemos hablando de algo feo. Es hermosísimo tener toda una tropa de niñitos, pero más lindo imposible. Nos hemos dejado destruir el cerebro. Nos llamamos católicos. No, yo voy a tener un solo hijo. No, yo voy a tener dos. Pero, ¿qué es eso? Imagínense una hija de Dios, con el mayor respeto, la parejita, dos. Una hija de Dios, desde que se casa, tiene 30 años más o menos de tiempo para poder tener niñitos. Para que en 30 años de poder tener niñitos, alguien tenga un hijo, dos, hay que hacer miles de pecados espantosos en el matrimonio para no tener hijos. Imagínense lo negro que queda el alma de una esposa y una esposa que en 30 años, haciendo pecados, tiene un solo hijo. Y si al revés, yo entiendo que eso es lo más importante del matrimonio, por eso nuestros antepasados, 11, 12, 13, 14 hijos. El otro obispo, vale la pena recordar una vez más, que fue consagrado conmigo de Canadá, el padre Pierre Roy, el obispo de Canadá. No sé cómo surgió la charla, me dice, nosotros somos 13 hermanos. Miren cómo Canadá, el mismo apostolado de estos mismos sacerdotes, que somos nosotros en Canadá. En Canadá, que es un país destruido por el nuevo orden mundial, peor que Colombia, pero en Canadá te tienen muchos niños. Si vas a misa en latín, tienes que tener muchos niños, si no lo tuyo es una mentira. Es uno de los tantos ingredientes. 13 hermanos tiene Monseñor Pierre Roy. Y después me dice, y mi mamá eran 20, me dice. 20, le di un abrazo, los felicité. Yo no sé qué ha pasado aquí en Colombia, lo digo sin ningún celo amargo, pero ¿qué han hecho los sacerdotes que han venido en los primeros años? Puede ser 30 años de apostolado. Mi país somos horriblemente liberales, espantosamente liberales, y con ese tipo de gente hemos logrado un montón de familias numerosas. Colombia, que guarda mucho más ese deseo del catolicismo y las cosas católicas, no hay familias numerosas. Es un mundo de locos realmente, es el mundo del revés. Con estos liberales espantosos que somos en mi país, logramos familias numerosas con la misa en latín. Acá con gente buena que le interesa, no hay familias numerosas. Todo mal, todo al revés. Y los dos últimos puntos. Estos puntos que estoy nombrando en un curso de matrimonio son los más importantes de todos. Entonces esto es como dar una súper abreviada curso de formación para el matrimonio. El siguiente punto es la fidelidad. Pero por favor, este mundo, basta ya este mundo. Estoy saturado ya de las estupideces que se enseñan en este mundo. Ser adúltero es gracioso. Ser un adúltero en el mundo de hoy es festejado, es aplaudido y es una cosa graciosa. Cuando uno es un adúltero, por empezar, traiciona a Dios. Todo pecado, antes que nada, es una acción contra Dios. Todo pecado, antes que nada, es una acción contra Dios. Yo hago un pacto sagrado en el altar con el sacramento del matrimonio, me importa nada y escupo a Dios en la cara traicionando ese pacto sagrado, haciendo un adulterio. Y es algo gracioso, es algo que se festeja y se fomenta en el mundo de hoy. Sí, muy gracioso. Adulterio, traicionar el matrimonio, insultar a Dios, a la esposa, a los hijos. Porque si es tan gracioso,
y es para hacer un fanfarrón y hacer esta fanfarronería con los amigos, por ser un adulto espectacular. Realmente tenemos un problema mental, realmente. ¿Por qué no se muere un ratito, ya que es tan gracioso? Una gracia, es algo gracioso. Bueno, muérase un ratito después de hacer un adulterio y me dice qué le pasa en el juicio. Vamos a ver si es muy gracioso lo que le pasa. Y el último punto, la indisolubilidad. No, padre, yo me caso mientras nos llevemos bien. No, usted está mal de la cabeza. Usted no se casa mientras se lleve bien. Usted es libre de casarse, pero si se casa, para toda la vida. Y si no, no se case. No, mientras me lleve bien. No, mijito. Otra vez, el matrimonio es un sacramento santo que está creado por alguien que es un poquito más inteligente que usted, que se llama Dios. Usted no va a inventar lo que es el matrimonio. Ya está inventado por alguien que sabe un poco más que usted, Dios. Entonces, usted tiene que atenerse a lo que la cosa es. Yo me caso para toda la vida, no mientras me lleve bien. Y si me llevo mal, ¿qué pasa? Pues se la aguanta. Se lo aguanta. Y cuanto mucho un matrimonio desquiciado, puede llegar a haber una separación en un caso extremo, pero el problema moderno es que se separan nomás, porque el matrimonio está desquiciado. Se separan y se buscan otro amigo u otra amiguita. Ese es el problema. Yo me caso para toda la vida. Divorcio, dice el mundo moderno. Te buscas otra y te casas con otra, sí. Espérate al final de tu vida y vas a ver cómo te va. Aún si logras arrepentirte y lograr la salvación eterna, fíjate cómo te va a ir en el purgatorio, con los castigos que vas a recibir en el purgatorio por haber hecho esas acciones. Ahí tienen una breve y espero que clara comparación, porque son dos tipos de vida totalmente distintos, o catolicismo o mundano. Son dos caminos totalmente distintos. El camino de Dios y del catolicismo o el camino del demonio y la vida mundana, cada uno con su líder. Y son dos fines eternos distintos. Y eso es lo grave y con eso no se juega. Porque un camino te va a llevar al cielo y otro camino te va a llevar para toda la eternidad, para siempre al infierno. Tenemos esa libertad. Ojalá estas palabras sirvan para el buen uso de nuestra libertad y para buscar matrimonios santos. Y para este matrimonio joven, 10 años, sigue siendo un matrimonio joven. Para este matrimonio joven, nuestros mejores deseos, que además es una familia muy querida de nosotros. Nuestras oraciones en la Santa Misa por ellos, también invitamos a los fieles para llegar. Y ese desear lo mejor, esos buenos deseos que tienen, como buenos católicos, se han confesado con motivo de sus 10 años de aniversario, pidieron para rezar por ellos en la misa. Y ese desear lo mejor es desear lo mejor ante Dios. Y es desear lo mejor según el catolicismo, porque lo otro es una mentira. Lo otro es una mentira. Y en esos deseos está para que opten siempre, hasta que se mueran en sus vidas, siempre opten por las cosas de Dios. Siempre opten por el catolicismo en su matrimonio, a contramarcha de esas cosas feas que hemos nombrado, y siempre cogiendo y escogiendo esas cosas hermosas que también recién desarrollamos. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.